Desmontando el estigma, un podcast del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Móstoles para eliminar barreras. He decidido que este tercer capítulo de Solo para vuestros oídos se titule De todo un poco. Ya sé que es una forma de denominarlo generalista, incluso un poco simple, pero la variedad de temas tratados no me permite darle un título más acorde, aglutinador. Si os llama la curiosidad este nombre, que no está exento de una cierta intriga, os invito a escuchar estos minutos. Acompáñame ellos si queréis. La Virgen de la Lledra es la mayor devoción del pueblo de La Rada, más o menos cerca de Madrid y en la comarca bulense del Valle del Tieta. Antes de avanzar en el comentario acerca de esta, tengo que dejar en claro que existe una tradición bajo la cual estas imágenes aparecen en lugares con un cierto magnetismo energético, posiblemente debido a las energías telúricas de la propia Tierra en muchos casos. Además, una vez se ha dejado ver para su culto, no la suele gustar cambiar de lugar de morada. Generalmente trasladadas al templo mayor de turno, el cargo que sostienen en volver las veces que resulten necesarias, hasta que su empecinamiento motiva la construcción de una ermita o santuario, del cual ya no se moverán, salvo que el mismo resulte destruido, como sucedió tantas veces en una época maldita para todos los españoles, donde se perdieron muchísimas de estas tallas, que antes de nada no dejan de ser obras de arte y patrimonio cultural. Dicho esto, situémonos en su ermita, junto a la en ocasiones muy transitada carretera 501. Su fábrica es principalmente actual a colación de lo dicho justo antes, excepto quizás elementos muy concretos. No obstante, el retablo del 18 se salvó, así como la Virgen, la cual guarda una curiosa y bella historia en el trasunto de estas vírgenes viajeras, que considerándose esto como leyenda piadosa, o exista una base certera, cuestión esta que dejo a criterio del oyente y emplazándolo quizás a indagar en tales disquisiciones. Según la creencia popular, sobre 1612 fue destinado a la vieja ermita un sacristán procedente de la abadía de Burgondo, más o menos situada justamente pues al otro lado del muro montañoso, a cuyos pies habita el Valle del Tiétar. La Rada dependía espiritualmente de tal cenobio, y ahí teníamos al religioso con una honda pena, ya que no podía rezar con todo su fervor a su Virgen, que habitaba también en la citada abadía. A pesar de todo, realizaba sus plegarias junto al muro arruinado y cubierto de hiedra. Pues bien, un día notó como algo se movía entre la vegetación, y se trataba de su Virgen. A gran velocidad se propagó el prodigio, y la imagen fue rápidamente llevada a la ermita. Pero los abades de Burgondo reclamaron la devolución de la Virgen, siendo atendida tal petición. Pero, y como ya he adelantado, esta Virgen es viajera y volvía a aquel nuevo anexo a la ermita. Así hasta 3 veces en este obstinamiento, que al final acabó siendo atendido, quedando la talla en la Rada y ya de paso recibiendo el nombre popular de Virgen de la Hiedra. Aparte de esto, la Rada cuenta con más atractivos, como su castillo felizmente recuperado de la ruina total, o algunas muestras de arquitectura popular muy meritorias, como la chaflanada casa del tío Talís. Por último, reseñar que por allí pasó brevemente, en su vicio de farmacéutico, el gran poeta León Felipe, quien en 1918 escribió un poema alusivo a tal estancia, del cual rescato un breve trozo. En este pueblo de Ávila escondido, pensando que no está aquí mi sitio, que no está aquí tampoco mi albergue decisivo. Y como colofón decir que hacia 1500 se sufragaron las obras de reforma de la ermita de la Hiedra, ¿a golpe de qué? De lo recaudado por el alguacil por las multas a colación de los juegos de azar. Ahí queda. Acabamos de hablar de una talla de la Virgen, pero también hay Cristos como el Cristo del Milagro, con similares apetencias por el escapismo, a todas luces comprensibles cuando eres arrancado de tu morada a la fuerza, sean no piadosas las intenciones. Efectivamente hablo de Santo Cristo del Milagro, hoy en día en Villaviciosa de Odón, pero tiempo ha en la ermita del Lucero, a camino de Villaviciosa y Móstoles. El caso es que acogía una gran devoción y admiración por su bella factura de cualquier visitante que fuese allí. Los odonenses le tenían una especial devoción, gozando de una fe aglutinadora y conservada entre todos ellos. A tal llegaba que en una noche de pleno invierno, pues un grupo de mozos de Villaviciosa, inmersos en la total oscuridad de la nada, entraron en el templo, eso sí, con las llaves, nada de allanamientos ni destrozos, y cargaron con la talla hasta el pueblo. Por fin, los Rodón disfrutaban en exclusiva de su querido Cristo. Claro que a partir de aquí salía la historia, de la forma que ya se intuye.
A los pocos días, el Cristo había desaparecido de la parroquia, sin ni de nuevo, sino de forzamiento ni intromisión en sagrado. Inmediatamente comenzaron las lógicas pesquisas hasta descubrir que la imagen estaba en su ermita, como si se hubiese, digamos, desmaterializado y luego volver en sí a su hogar. Teoría arriesgada, pero no creo que se descolgase, se saliese, se diese un paseo y se metiese dentro de la ermita. Perdón por el comentario un poquito sacrílego, pero estas historias tienen mucho más miga de lo que parece, tan solo rascando la superficie. La cuestión es que los odonenses tenían clara la pertenencia del Cristo, así que de nuevo se produjo la incursión, y con la talla a cuestas de nuevo en la parroquia del pueblo. Aquí aparece una variación del relato, contra los más habituales. El caso es que los lugareños la ataron con sogas recias y bien apretadas por las manos, y así le situaron en su nuevo lugar de la iglesia. El caso es que al parecer surtió efecto la medida disuasoria y de momento no tiene intención de nueva mudanza. A continuación, en estos próximos minutos, os voy a ofrecer alguna que otra anécdota acerca de mi camino de Santiago, en una ya un poquito lejana primavera del 11. Claro que fue unos días intensísimos, casi en cualquier cuestión que se pueda escribir al terreno de una aventura, con todas las letras, mucho me temo. Quizá dedique un capítulo entero sobre mi experiencia caminera, aunque no prometo nada. Comienzo con el Alto del Perdón, y el caso es que salí de mañana muy temprano de la cuidada y hermosa Pamplona, rumbo a donde los pies de presupuesto considerasen oportuno. Lo último me hizo detener mis pasos en León tras 397 kilómetros quemados en escasos 15 días, que no está mal. Ya con la compañía de Fabián, suizo de Basilea, pero con madre del mismísimo barrio madrileño de Legazpi, lo que motivó una comunicación más que fluida en castellano, y el caso es que encaramos el primer hito de la aventura, en la Sierra del Perdón, con un alto bastante empinado en su conquista. Aunque lo peor no era la cuesta, sino que llovía de una forma existente, lo que motivó, en mi caso particular, casi acabar de boca en el barro hasta en 3 ocasiones, entre juramentos poco dados en tal camino, o al menos que no debía andarse. Mañana fría, húmeda hasta el hartazgo, comprobando de primera mano que esto del Camino de Santiago no es una excursión de domingueros contumaz, sino algo trabajoso y bastante fatigado. En aquellas penurias andábamos cuando apareció, como si no fuese con él las inclemencias, y apoyado con sus 2 bastones y un ritmo demoledor, Georg, enfermero alemán, que estaba disfrutando del regalo de cumpleaños de su mujer, una semana de caminata, que por cierto, la mujer natural de Cádiz, así que lo de castellano tampoco le resultaba un gran problema. Ya éramos 3 en aquella subida, que se corona en una especie como de pequeña meseta, donde hay un monumento al peregrino, con siluetas de metal que recorren la historia de la peregrinación desde el medievo, hasta encontrarnos con sendos peregrinos mochileros de Ristre. Emergen y semejanza de aquellos 3, tantos como miles y miles de personas que decidimos probar esta experiencia, que por cierto resulta adictiva. En la mesa de escritura mía, y casi presidiéndola, hay una foto marcada del monumento, como aglutinador de tanta buena gente, y algún capullo que es inevitable, y tanto visto y vivido en aquellos andos reales por el norte de España. Seguimos en Navarra, pero ahora en su zona mayana, concretamente en Los Arcos, una zona de huertas por excelencia, de pueblos ya más grandes y donde el río se impone a la piedra húmeda. Como digo, Los Arcos fue un lugar importante, con una parroquia casi con hechuras de catedral y unas calles estrechas que cobijan al lugareño, tanto del frío como de la implacable solanera estival. Andaba yo sentado en un banco junto al templo cuando Pedro y su perdiguera, que se llamaba La Chula, llegaron. Compartí asiento con el pastor, y durante más de 2 horas hablamos de lo humano y lo divino, de la vida en sí, de lo maravillosa y puñetera que suele ser, mientras que la perrilla atendía disciplinadamente unas y otras palabras surgidas de boca humana, yo creo que con un cierto fondo en los ojos de haber sido animal sabio. Aquella charla con el pastor, pues para mí es uno de los mejores recuerdos de mi camino. Más de 2 horas, como digo, que volaron en un suspiro, cosa harto habitual cuando alguien se encuentra a gusto. Claro es que llegado a un punto de la conversación, mi nuevo amigo, así lo considera de siempre, pues acabó por cantar con sentimiento, pero sin jipío ni forzados, la bien paga, aparte de algún que otro cantar de aquellos lugares. Lo malo es que lo bueno tiende a ser breve. Y llegó el momento de la despedida, con lágrimas en los ojos ambos. Él por sentirse escuchado, y yo, pues como un chaval de 24 años, sintiéndome lleno de honor y paz,
por haber mantenido aquella larga conversación, la cual nunca olvidaré, la verdad. Caso es que aquella jornada la rematé tumbado en el patio del albergue, extasiado ante el espectáculo de un cielo tachonado tremendamente de estrellas, cavilando lo vivido y una flor de piel y lo que quedaba para echarse al coleto de la memoria de la mochila vital. Avanzaban las jornadas y ya nos encontrábamos un considerable equipo peregrino, aparte de Fabián y Georg, también estaba Ania, o Marco, el compañero de fatigas con un estilo mediterráneo que chocaba con los peregrinos del norte, aquellas partidas de póker descubierto o a la morra que era un espectáculo dialéctico y gestual, hablando ambos una suerte de variación del castellano y el italiano. Es que esto el camino es un microcosmos totalmente distinto al exterior, que se desliza por un sendero, pista de tierra o asfaltada, con el curioso efecto de la abstracción, ahí donde las emociones se acentúan y llegan en muchas ocasiones los sueños después de las pesadillas. Vale, dejemos el filosófico y vamos a aquellos ni 20 kilómetros que eran señalados como una de las etapas de descanso, por su orografía y duración. Lo malo era el día borrascoso que se abatió sobre las llanuras vinateras de aquella zona riojana, camino de Santo Domingo de la Calzada. Para mi desgracia descubrí que mis viejas botas de andar estaban totalmente rajadas por su suela, cosa que provocó que una cantidad más que considerable de agua habían encharcado las mismas y dejando a mis pies como las uvas pasas malagueñas. Compré unas botas nuevas y listo, ¿no? Pues me temo que no, ya que era domingo y la tienda por una orden exclusiva para mí. Y creo que la tesitura era seria, o solucionaba el brete o me volvía o perdía un día más y no podría seguir camino con aquella buena gente. Evidentemente la desesperación nos hizo esperar y deambulaba por el albergue desconsolado en un estado total de derrota y resignación. Como último e inesperado recurso, pregunté a los hospitaleros pues si había por allí alguien que había dejado un par de botas. Y coño si lo sabía. Solo unos y encima de mi número. Efectivamente el destino me dio una caricia en vez de bofetada y pude continuar mi camino feliz, aunque las botas eran bastante antiguas y pesaban un quintal. Aunque bueno, tampoco es cuestión de quejarse, ¿verdad? Generalmente se tiene la idea de que esto de los espejismos pues son cosas de los desiertos, ardientes y solitarios. Pues pasa que no. En todas las guías pormenorizadas sobre el camino francés, o al menos en la que manejaba Arcais, excepción al tipo de Irún con el que caminé mucho, vivimos y nos lo pasamos de órdago, el caso es que aquel tramo decidí hacerlo solo, ya que el camino exige algún rato de meditación y soledad. El caso es que junto a un arroyo cerca de San Bol, que es una ermita que junta al camino, y bajo un sauce, pues dormité un ratillo dándole un buen tinto a una gaza de pan, en una cena propia de aquellas historias de Mark Twain. El caso es que quedaba ya poco para Ontanas, final de etapa, por las soledades de las tierras burgalesas. Como decía antes, la guía avisaba que poco antes de llegar a destino, pues el caso es que había un tramo en el cual al parecer eran comunes los espejismos o en su defecto visiones distorsionadas. Y está aquí que lo puede comprobar. Iba por la solanera y vi en la lejanía pues una silueta humana, que, y lo juro, durante un par de minutos hacía el gesto de caminar hacia mí, pero no avanzaba, como si diese pasos en seco, como aquellas agrupaciones de estos desfiles americanos de mayores, cuando van dando los pasos en corto. El caso es que era bastante inquietante esa presencia estática en el horizonte. Menos mal, pues que bueno, iba sobreavisado y llegó el punto de que se deshizo la ilusión óptica y rápidamente me crucé con aquel hombre que me saludó amistosamente. No fue nada extraño, pero es una experiencia más de aquel variopinto y pródigo en sorpresas camino de Santiago. La colección del Banco Gallego, Abanca, que incluso tiene la Declaración de Bienes de Interés Culturales de 2015, llegó una parte para prácticamente toda la primera edad de 2026 habitada en la Casa de América, antiguamente conocida como el Palacio de Linares, en plena Plaza de Cibeles. Una muestra harto variada, donde eso sí, priman las firmas gallegas en las obras de arte, aunque no falten imprescindibles de otras procedencias como el donostiarra Eduardo Chillida, Julio Sarmento o simplemente Pablo Ruiz Picasso. A quien le gusta el arte contemporáneo es una exposición para disfrutarla, aunque también hay que decir que uno mismo que
me considero no demasiado amante de tal género, so pena de que he contemplado gozoso la mayoría, aunque francamente algunas de ellas me resultaban incomprensibles. Será mi obtusidad sobre todo esto. Si tengo que hacer un claro destacado, ni que decir tiene que comienzo con el conjunto Recolectoras, enormes figuras hechas de manera policromada, metal y plástico, haciendo la maldita representación de aquel desastre natural que supuso el vertido del Prestige en las costas gallegas particularmente. Debido o no a la memoria aquellas imágenes tétricas, los miles y miles de voluntarios que se presentaron allí a intentar recobrar tantos hermosos lugares, sepultados por una serie de hechos y circunstancias que mejor no expresaré aquí por no aliviantar el espíritu. Esta obra es de Francisco Leiro, natural de Cambados, y que vivió muy de cerca este desastre. Otro conjunto que también impactó fue el llamado Kiss My Eyes with Charles del lisboeta Julio Sarmento, con un maniquí de fibra de vidrio sin cabeza y vestido con un camisón de noche, ante un conjunto de 14 sillas superpuestas entre sí. Me parece, por lo menos para mí, como una situación así como onírica, de aquellas que no entendemos de primera, pero que suponen mucho si las analizan. Bueno, termino con un busto de Francisco Asorey, que en 1920 esculpió la testuz de Manuel Quiroga, importante personaje de la historia gallega contemporánea. Visitable es más que visitable para echar un rato. Y cambiamos de tercio y nos vamos ahora al callejero curioso y cultural de Madrid y un poquito de la área metropolitana. Y empezamos, por ejemplo, ¿qué diría yo? Pues con las zarzuelas, en el barrio de la ciudad de Los Ángeles, que es una de las partes que conforma el distrito de Villaverde. Y aquí os voy a nombrar algún corto título como El huésped sevillano, Doña Francisquita, El manojo de rosas o La rosa del azafrán. No salimos de la capital y nos vamos un poquito hacia el este de la ciudad, concretamente al entorno de la estación del Pozo de Cercanías, acerca de calles con nombre cinematográfico. Aquí pasan unos clásicos como La Reina de África, Mogambo, Novecento, El Graduado, El Padrino, y también títulos españoles como pueden ser Volver a empezar, Viridiana, Los Santos Inocentes y por supuesto la plaza de uno de los grandes actores de este país, Paco Martínez Soria. No nos vamos a ir muy lejos, seguimos en el barrio Puente de Vallecas y nos vamos concretamente a la zona de Palomeras, con algunas calles que están dedicadas a nombre de grandes poetas, como pueden ser pues Rafael Alberti, León Felipe, Miguel Hernández, Pablo Neruda. Bueno, qué decir, ¿verdad? Y seguimos con esto de las calles y vamos a irnos de punta a punta de la ciudad. Ya nos vamos hasta el norteño barrio de Hortaleza, concretamente a una zona, si no me equivoco, el barrio de San Lorenzo, que está todo compuesto por nombres de localidades colombianas, tales como Boyacá, Cúcuta, Manizales, Guayabal, Yurumal, Barranquilla, una lista muy grande porque son muchísimas calles en este barrio. Volvamos otra vez a la música y vámonos a grandes cantantes. Esto digamos que es un poquito más miscelánea de zonas, aunque vamos a empezar con el entorno de la cubierta de Leganés, donde encontraremos calles dedicadas a AC/DC, a la plaza de Joan Serrat, la de Rosendo o la calle de Scorpions, que para los rockeros de luego no está mal. Podemos hablar también de una gran artista ya fallecida prematuramente, como fue Evangelina Sobrero Galanes, más conocida como Cecilia, que tiene su calle en Aravaca, o también algunos de los clásicos de la música española, por diversos barrios de la ciudad, como puede ser Palo Sarasate, Julián Gallarre, Manuel de Falla, Isaac Albéniz, etc. Ahora nos vamos hasta Fuenlabrada, concretamente al barrio de Loranca, y a hablar de mujeres pioneras, como puede ser el caso, entre otras muchas que aparecen en este barrio, pues podemos encontrar a Amalia Morener, Rosa Luxemburgo, Victoria Kent, Federica Montseny, Ana Fran, Mariana Pineda, Teresa de Ávila, Colección Arenal y una larga lista. Bueno, pues ya digamos, cojamos por así decirlo, el Metro Sur y vayámonos desde Fuenlabrada hasta Getafe y vamos a hacer un brevísimo repaso para terminar este bloque con calles dedicadas al cómic y a la animación, correctamente en el llamados estos tres. Y nos encontraremos calles dedicadas a Zipizape, Mortadelo y Filemón, Mafalda, Tintín y Milú o Epiblas. Y ahora vamos a cambiar totalmente de tercio y vamos a hablar de la Orden de Toledo. Claro, cuando hablamos de esta orden no nos imaginamos gestas medievales ni ensotanados severos y solemnes.
A primeros del siglo XX se creó este curioso grupo, hermandad, asociación puntual, llámese como quiera, por obra de uno de los personajes más particulares de la cultura española del siglo pasado, Luis Buñuel, pero que todavía no era aquella celebridad del surrealismo. O al menos se cree plenamente en que su autoría, o sea, que fue el creador de esta orden. Esta idea al parecer le vino cuando recorría Toledo en un cierto estado de embriaguez, esto hay que decirlo, y más concretamente por el claustro de la Catedral Primada. Y claro, es que se le ocurrió ni más ni menos al chusco que entrar en el convento de los carmelitas y llevarse el cepillo de las limosnas. Y claro, es que llegó hasta allí, y claro, los religiosos, con el aroma que despedía al hablar, y asegurando el deseo de entrar allí como novicio, pues digamos que fue malamente despachado para afuera. Desconozco el momento, pero aquí decidió fundar la Orden de Toledo. La cual tenía sus reglas. Acudía a la ciudad una vez al año. Amar a Toledo por encima de todas las cosas. No lavarse en la estancia, literal. Vaga toda noche por Toledo, borracho y en soledad, y verá el sepulcro del cardenal Tavera, así como se redactó, os lo digo. Esta relación fue por parte de Pepín Bello, el secretario de la Orden, y otros miembros que fundadores fueron pues Federico García Lorca y un hermano suyo, Ernestina González o José Usela. Y otros caballeros célebres fueron, por ejemplo, pues Dalí, Rafael Alberti o Jan, esposa de Buñuel. Y el caso es que cuando se reunía la orden, se alojaban en la sucia y plagada de diversos insectos posada de la sangre, y acostumbraban a pasar en la venta de aires a comer tortilla a caballo, perdices y todo regado con vino de Yepes. Tal restaurante era muy frecuentado por la orden, donde incluso llegaron a saquear a los dueños con interpretaciones prácticamente espontáneas del Tenorio. Bueno, caso que tras el festín iban hasta el hospital de afuera a cumplir con una de las normas, la de velar al cardenal Tavera, y a mirar su sepulcro, esculpido por Alonso de Berruguete. Tampoco faltaba el quedarse extasiados ante la campana gorda de la catedral, o extasiarse con los cantos de las monjas de clausura desde la calle. Ya pueden ser laudes, vísperas completas, lo que pillase según la hora. También gustaban de declamar poesías por las calles o directamente crearlas in situ. El caso es que esta iniciación consistía en conducir a ciegas al aspirante hasta la plaza de Santo Domingo Real, y en la oscuridad era obligado a vagar toda la noche, y a ser posible embriagado, mientras que la cúpula de la orden sacaba hurtadilla las sábanas de la posada, se las ponían por encima a modo de supuestos fantasmas y le pegaban sustos al aspirante por las esquinas, hasta que al amanecer era al final debidamente aceptado en la Orden de Toledo. Una historia curiosa y propio de genios de otra época, en un ambiente, una ambientación, mucho me temo que imposibles de adaptar en estos días de hoy. Seguimos en Toledo para descubrir el porqué del nombre de la céntrica calle de Hombre de Palo. Bueno, pues al parecer, desde el siglo XVI se la conoce así, pero ¿por qué, insisto? Pues debido al autómata de madera de forma humana creado en aquel momento por Giovanni Torriani o Juanelo Turriano, castellanizado, al cual le daba cuerda como si fuese un reloj, al parecer dejándolo andar por esta calle. El espectáculo era muy conocido y que congregaba a muchas personas a diario. Pero la Inquisición estudió e investigó el asunto, dictaminando que era satánico por necesidad, causando el final del espectáculo y muy seguro algún que otro problema con el Santo Oficio por parte de Juanelo. A colación de este hombre de palo surgieron numerosas teorías, habladurías, muchas de ellas, entre ellas que Juanelo estaba arruinado y creó este ingenio para recoger limosna, que también pedía para el hospital del Nuncio Viejo. También aparte de reverenciar, saludos y gracias al colaborador monetario, llegándole incluso a sonreír, o que acabó quemado a raíz de su pretendida naturaleza satánica, tal y como decía el Santo Oficio. Ahora bien, la explicación más fiable era que simplemente se sacaba a la calle para su exhibición, parándose cuando se acababa la cuerda, y que se destruyó pues una vez que se averió y era imposible arreglar. Y claro que Juanelo Turriano fue un genio de la ingeniería. Entre otros, construyó un sistema que hacía subir agua del Tajo hasta el elevado Alcázar, máquinas voladoras o lo que se podría considerar como una protoametralladora. Ante tal valía, Felipe II lo nombraría matemático mayor del reino y participará en la elaboración del calendario gregoriano, ese que rige nuestro día a día en la actualidad, o en el diseño de las campanas del Escorial.
Y creo que su final fue triste, falleciendo en la total indigencia, y habiendo tenido una vida la cual debería ser mucho más recordada, aunque ya sabemos cómo funciona en muchas ocasiones este país. Bueno, termino con un viaje en tren, de aquellos a la antigua, en su lento discurrir, y por ello poder saborear de verdad tal o cual paisaje. Vayámonos a vernos el 16 y montados en el tren, un regional que cubría el recorrido Valencia-Zaragoza, aunque nos quedamos a medio camino en la capital turolense. Un viaje que reconoce que considerablemente cómodo por sus asientos, que primero remontó suavemente en la Huerta Norte, paisajes fértiles y pletóricos, rumbo a la mítica Sagunto, y su venerable, enorme y bastante forzada a subir hasta el castillo. A partir de aquí, el aroma del salitre irá desapareciendo, adentrarnos en la máquina en las sierras del sur de Castellón, pasando por lugares más que interesantes, como la ciudad de Segorbe o Jérica y su torre octogonal. Abandonamos la Comunidad Valenciana y nos daría la bienvenida al solitario, duro y poético terreno del sur de Teruel, hasta dar con su capital, en la cual, y tras 3 horas y algo de recorrido, pues se pasó un día interesante. No voy a hacer un compendio acerca de lo visitable de la ciudad, pero os emplazo a indagar y a visitar esta, porque así francamente merece la pena y esté justamente desconocida. El viaje de vuelta pues fue un más largo, más allá de las 3 horas y pico, ya que en una casi oscuridad reinante, y a causa de que la vía era unidireccional, al menos en aquel año, pues estuvimos parados pues una media hora larga en la estación de Segorbe, y claro, con la ventanilla hacia la total oscuridad, hasta que pasó el otro convoy en dirección opuesta. Claro que podrá resultar para algunos un viaje demasiado largo, y es que lo es. Pero la verdad es que fue una experiencia casi de otra época, donde se disfrutaba de verdad de los viajes, del viaje en sí.